¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Muy bien, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa ideado, creado en el Hospital Privado Universitario, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy vamos a tener un programa que estoy seguro que le va a gustar porque vamos a conversar con la doctora Jimena Zulueta sobre los accidentes que ocurren en la época de invierno y que con un poco de cautela los podemos evitar y no tener los problemas que a veces tenemos. No hablo de patinar en la escarcha y caerse porque eso quedó para el tiempo pasado. Con el día que hemos tenido hoy, ni qué hablar. Jimena, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, yo recién hablé de patinar con las escarcha, que eso ya no existe más, pero ¿cuáles son los accidentes más frecuentes que se dan en el invierno? Los accidentes más frecuentes que vemos en el invierno, habitualmente los médicos de guardia, son aquellos que están relacionados con el uso del fuego, del calor, o sea, las quemaduras en todas sus formas, quemaduras con agua caliente, quemaduras con fuego, las quemaduras con la estufa, sobre todo con los chiquitos, que por ahí al niño, cuando uno no lo supervisa bien de cerca, se acerca al horno, se acerca a la estufa y se quema. Eso es lo que lejos vemos más. Los incendios también, todo lo que es aspiración de humo, aspiración de monóxido por incendios y por el mal uso de las cosas que usamos para calefaccionar el hogar. Las estufas, los braseros, que en realidad, bueno, en algunos lugares todavía se usan, pero están cayendo en desuso ya, por suerte. Claro, porque encienden un brasero y no tienen en cuenta dejar una ventilación adecuada para que el monóxido de carbono salga y no lo aspiremos nosotros, ¿no? Exactamente. Eso lo vemos mucho todavía. Por suerte los braseros ya se usan cada vez menos, pero no solamente los braseros son los que se relacionan con este problema, sino todo el monóxido es el producto que se genera por la combustión, claro, ya sea de la estufa de leña, del calefactor, la caldera también, el calefón, todos los productos que combustionan la cocina tienen que ser revisados regularmente por un gasista para asegurarnos de que funcionen correctamente y que tengan sus tubos de drenaje permeables. Claro. Por allí las abuelas decían que cuando la llama del calefactor no era azul como debería ser y era amarilla, había que hacer revisarlo, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. En realidad el gasista en esto es nuestro mejor amigo porque es el que nos asegura que el aparato que estoy usando para calefaccionar la casa en la que duermo con mis hijos está todo en orden, esté funcionando correctamente y esté drenando el monóxido hacia el exterior y no hacia adentro. Claro. No se recomienda de cualquier manera dormir con las estufas prendidas. Se recomienda, nosotros preferimos que los ambientes estén aireados y las personas estén abrigadas, claro, porque por abrigarse no se enferma nadie. Seguro. Pero por aspirar monóxido hay personas que muchas veces pierden la vida. Está bien. ¿Cómo serían los consejos para resumir este tema, que el primero que tocamos? ¿Cuáles serían tus consejos? Acabas de dar uno, dormir más abrigado y un poco ventilado y no con la estufa prendida. En general, ¿qué otros consejos tenés para darle al hogar o a la familia para que cuide un poco mejor su hogar y no existan este tipo de accidentes? Fundamentalmente el uso prudente y acotado de los elementos que calefaccionan el hogar, que sean estufas y que son cosas que estén autorizadas, que no calefaccionen el hogar con la cocina ni con el horno, que traten de no usar braseros ni ese tipo de elementos para calefaccionarse y que si lo usan, las estufas de leña van dentro de este grupo también, claro, se ocupen antes de ir a dormir de apagarlas como corresponde. Con respecto a la manipulación de la llama, siempre tiene que hacerla un adulto y tiene que estar atento de lo que está haciendo, no atendiendo eso y otras cosas 50 a la vez, sino estar atento porque se van a quemar. claro. Y también de que no haya productos que puedan
estar cerca de las estufas o de la cocina, como una cortina, como un abrigo, como una campera que quedó ahí cerca, que pueda estar muy cerca y pueda prenderse fuego. Claro. Ahora, con respecto a los niños, porque yo que ya tengo nietos y me doy cuenta y los observo, yo diría que entre los 3 y los 6, 7 años es cuando el niño es más peligroso, porque es donde más quiere tocar todo. Por lo tanto, cuando un niño ve la ruedita del calefactor, ve que la madre lo movió por un lado por el otro y él va a hacer lo mismo, y ahí es donde puede estar el riesgo, inclusive de que se queme. Pregunto, en el caso de la gente que tiene la suerte de construirse su casa y poner calefacción, ¿es preferible los calefactores a gas con la llama ahí que se está viendo, los infrarrojos, o es preferible la calefacción central por un radiador que se caliente y no hay riesgo para nadie? Siempre es preferible, obviamente, la calefacción central. Lo que pasa es que obviamente que la mayoría de los hogares en la Argentina no la tienen. Sí es real que los niños son seres inteligentes y que copian todo. Entonces, si yo le explico que esto quema y le explico los riesgos que tiene, lo más probable es que el niño no lo va a tocar. Y si yo manipulo las cosas con cuidado y ellos ven que tengo mis precauciones, ellos van a copiar mi ejemplo. El problema es que nosotros los adultos hacemos mal las cosas y los chicos nos copian todo. Lo clásico es que nos acercamos al calefactor y nos ponemos de espalda para calentarnos bien derechitos y nos quemamos. Está muy bueno. Y eso lo hacemos todos y lo hacemos delante de los chicos, y los chicos a veces entienden que si vos haces eso es porque no supone ningún riesgo. Entonces, claro, a veces no sabemos, yo no ya porque yo soy abuelo ahora, pero a veces los padres no saben cómo conducirse con el chico entre conversar, educarlo y convencerlo de que eso si lo toca se va a quemar, y la otra es no toques, la orden imperativa, verticalista, autoritaria, y el chico ¿qué hace? Hace así para probarlo al padre. Si el padre después lo amenazó con algo que no cumple, el chico va a seguir tocando, ¿no? Hasta que se quema la mano arriba de la plancha de hacer los bifes. el niño en general es una persona que entiende lo que uno le explica, por lo menos en mi experiencia. Yo no soy pediatra, te aclaro. Pero vemos muchos chicos que vienen con este tipo de quemaduras, y en un niño una quemadura es una lesión seria. En un adulto también, dependiendo de la extensión, pero claro, en un niño siempre es más grave. Entonces, al niño hay que explicarle que esto no tiene que manipularlo, que solo lo manipula un adulto, que puede quemarse, tiene que explicarle cuáles son las consecuencias. Los chicos en general entienden todo. Los chicos entienden mucho más de lo que uno cree. Está bien. Es cierto, hay algunos niños que son especialmente traviesos y ahí uno tiene que estar atendiendo lo que hacen todo el tiempo, ¿no? Me imagino. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y enseguida retornamos. Estamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es los accidentes de invierno y me acompaña la doctora Jimena Zurrueta, especialista en este tema. Jimena, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre los riesgos que significa el monóxido de carbono. Y mucha gente dice, ¿qué es el monóxido de carbono? Que además se lo menciona como el principal monstruo terrible que nos está amenazando con el fuego y la inhalación del monóxido y todo eso. El monóxido es el gas que se produce como producto de la combustión. Generalmente, en ambientes abiertos, este gas se libera y no pasa absolutamente nada. En un ambiente cerrado comienza a acumularse. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Cuando nosotros inhalamos el monóxido, este es un gas que tiene la particularidad de tener una afinidad por la hemoglobina, que es la sustancia que en el cuerpo transporta el oxígeno. El monóxido tiene una afinidad por la hemoglobina 10 veces superior a la del oxígeno. Entonces, se une a la hemoglobina y va generando que el oxígeno no llegue adecuadamente a los tejidos. ¿Qué siente
el paciente que está aspirando monóxido, porque eso preguntan por ahí los pacientes en la guardia, ¿cómo me doy cuenta si esto me está pasando? Generalmente cuando estoy muchas horas encerrado, lo que hablábamos, con alguna fuente que está combustionando inadecuadamente y está liberando monóxido adentro de la casa. Y lo primero que el paciente manifiesta en general es un fuerte dolor de cabeza, una sensación como que de confusión, como que está mareado. Esto en general lo nota el paciente cuando está consciente. Y si lo nota y ve que evoluciona mal, en algún momento va a salir o va a pedir ayuda. ¿Cuál es el problema mayor? Cuando esa persona no está en condiciones de pedir ayuda, cosa que a veces ocurre cuando es una persona discapacitada o un nene, un niño chiquito, o cuando esa persona está dormida. Claro. Está bien. ¿Qué ocurre? Cuando estoy durmiendo aspiro el monóxido toda la noche. Y se duerme más profundamente todavía y adiós. El paciente entra en coma y no se despierta más. No se despierta más. Quiero volver al tema de las quemaduras, Jimena, porque siempre que hay un accidente en una casa, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Aparece el médico general de la familia, que es la vecina, que es la que tiene todas las respuestas, y dice, ponele agua fría, no, ponele hielo arriba de la llaga, no, ponele un óleo para suavizar. Y la mujer, o los padres, que en ese momento están desesperados porque el chico está con la boca abierta, llorando, gritando, hacen caso a la vecina y resulta que no es así. ¿Cuáles son, ante una llaga, una quemadura importante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que primeros auxilios que tienen que prestar al niño los padres? Lo primero que hay que hacer cuando una persona se quema es poner el agua, el área quemada, en agua fría, ya sea o en un recipiente con agua fría, con un poquito de hielo, no agua congelada, sino fría, sino directamente debajo del pico de agua fría y dejarlo ahí unos minutos hasta que esto baje la temperatura de la lesión. Una vez que está enfriada la zona, normalmente lo que vemos es, si solamente está roja, lo que constituiría una quemadura superficial de primer grado, si tiene una ampolla, que ya eso nos lleva más a una quemadura un poco más profunda, o bien si ya se está generando una escara blanca, indolora, que es una quemadura de la capa profunda de la piel. En todos los casos lo que se recomienda es buscar la ayuda del médico en este caso. No poner ningún tipo de crema, polvo, manteca, ni pasta de dientes, ni cosas raras en la quemadura, porque eso no es correcto ni es adecuado. Normalmente busco ayuda y según la profundidad de la quemadura el médico le va a indicar cuál es el mejor tratamiento para que no tenga ninguna consecuencia en el futuro. Está bien. Vamos, por un momento me desvío a los accidentes con el frío, ¿no? Me salgo del calor y me voy al frío porque también el frío produce accidentes. Me gustaría que nos dijeras cuáles son y cómo hay que tratarlos, ¿no? Hay muchas cosas que vemos en relación al frío. Por suerte, acá en la ciudad en la que nosotros vivimos no tenemos temperaturas extremadamente bajas. Si bien en algunas ocasiones, sobre todo en los hospitales públicos, ven muchas consecuencias importantes por hipotermia, personas que duermen en ambientes que no están calefaccionados o en la calle. Lo que vemos mucho los médicos también en relación al frío, más allá de estos pocos, por suerte, casos de hipotermia que vemos todos los años, es lesiones por caídas. Lo que usted decía de la caída en la escarcha es literal. Sí. A la mañana temprano, cuando la gente sale a trabajar y ha hecho mucho frío y ha llovido, suele haber, sobre todo en las áreas en las que se acumula agua, pequeñas capas de hielo y vemos muchos accidentes de tránsito en relación a esto, sobre todo las motos y las bicicletas
que las personas sufren caídas y a veces las lesiones por las caídas suelen ser de importancia, no son lesiones menores. En las personas grandes que también salen a caminar a veces a hacer sus cosas a la mañana, y en las calles también suele haber hielo y suele haber agua, y las caídas, simples caídas en la escarcha, resbalones, que a veces en una persona mayor pueden terminar con una fractura de cadera, que no es algo que sea algo menor, digamos. Claro. Entonces lo que nosotros les recomendamos es que siempre transiten con cuidado, tratando de ir, si vamos en un automóvil, en una bicicleta o en una moto, ir a velocidades que sean razonables para no poner en riesgo la seguridad de uno ni de terceros, porque la realidad es que una caída de moto, por ejemplo, puede dejar a una persona con lesiones importantes de por vida. Ahí estamos hablando del accidente producido por el hielo que se acumula en la calle, la escarcha, todo eso. Ahora, el frío por sí mismo es peligroso. ¿En qué medida? Eso es lo que me gustaría saber, porque allá por la década del 70 leí un libro escrito por un entrenador de los astronautas, y él hablaba de los mitos. Decía, de los mitos de las abuelas, para ponerle un título, ¿no? Por ejemplo, comer y meterse en el mar, eso es peligrosísimo, porque se congela la digestión. El frío extremo es peligrosísimo. Bueno, ahí me enseñan que nos queda un minuto, pero si no podés terminar la respuesta. Me decía, en el libro leía que hemos estado 5 días comiendo y durmiendo adentro de una cámara frigorífica y no nos pasó nada. No, es un mito lo del frío. Y yo te pregunto si realmente es o no es un mito, porque mucha gente a veces está haciendo 2 grados y sale en remera. Y vos decís, guarda, cuídate. No, no hace falta, me dicen. El frío per se no enferma. Eso es verdad, a menos que sea extremo, ¿sí? Y muchas horas expuesto al frío, durmiendo a la intemperie, puede sufrir una persona una hipotermia y morir, ¿sí? Pero en realidad el frío, la exposición al frío en algunas personas que tienen enfermedad cardiovascular, en los niños, en los ancianos, sí pueden traer consecuencias. Digamos, en general la consecuencia no es por el frío, sino por la deprivación de calor, que trae algunos problemas a la salud. ¿Sí? Está bien. Quiere decir que entonces hay que cuidarse, pero no tenerle miedo, ¿no? No hay que tenerle de ninguna miedo. manera. Exactamente. Muy bien, vamos a hacer una pequeña, brevísima pausa y estamos de vuelta con todo este tema. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy son los accidentes que se producen en el invierno. Estamos con la doctora Jimena Zurrueta, que es especialista en todo esto. Y Jimena, me quedó pendiente de cuando hablábamos de las quemaduras, si hay clasificaciones de las quemaduras, muy leves y muy graves, no sé cómo es. Sí, hay clasificaciones de las quemaduras. Normalmente nosotros vemos la gravedad de una quemadura de acuerdo a la profundidad y a la extensión. Con respecto a la profundidad, era un poco lo que hablábamos recién. Cuando una quemadura está roja y duele, pero no tiene ampollas, es una quemadura de primer grado. Capa superficial de la piel. Normalmente no reviste ningún tipo de gravedad. Una quemadura que ya tiene ampollas, estamos entendiendo que es una quemadura que ha llegado a la segunda capa de la piel, es un poco más profunda y puede dejar una marca. Normalmente no reviste gravedad a menos que sea muy extensa, pero puede dejar una marca. Y las quemaduras que afectan a la capa más profunda de la piel, las que le llamamos de tercer grado, esto sería primero, segundo y tercer grado. La quemadura de tercer grado normalmente la piel está acartonada, está blanca y tiene la característica de que no duele. Por ende, para nosotros, cuando vemos inicialmente un paciente con una quemadura, el hecho de que le duela para nosotros es buena. Para el paciente por ahí no tanto, pero para nosotros sí, porque
nos está diciendo que la sensibilidad de la piel está conservada, por ende que no es tan profunda. Entonces, perdón, porque me confundí. ¿Cuál es más grave, la de primer grado o la de tercer grado? La de tercer grado, profunda. Perfecto. Muy bien. Los hospitales hoy y las clínicas están repletos de pacientes, ¿no? Las salas de esperas parece un baile de fin de año. Lo ideal es ir a molestar lo menos posible. ¿En qué caso, con los accidentes que acabas de describir, hay que ir sí o sí al médico de guardia? Fundamentalmente cuando hay una sospecha de inhalación de monóxido, sí o sí. Nosotros habitualmente en estos casos vamos a constatar si esto ha sido así mediante una medición en sangre de carboxihemoglobina y según esto vamos a poner un tratamiento. Cuando la inhalación de monóxido ha sido más o menos prolongada, los niveles de carboxihemoglobina van a estar altos y generalmente esto lo tratamos con oxigenoterapia. Es tan simple como una máscara de oxígeno durante un periodo estimado de 4, 6, 12 horas o más, dependiendo en general del tiempo que el paciente estuvo expuesto a esto, ¿no? ¿Viene oxígeno para los domicilios, para las casas? Hay domicilio para las casas, normalmente no es un producto que esté a la venta libre ni sea muy fácil de conseguir. Y yo en general es bastante conveniente costoso. Tener en la casa, así como tenemos un matafuego, por ejemplo, ¿por qué no tener una cápsula con oxígeno, con una más para el primer auxilio que se brinda en la casa, ¿no? En general, para eso está el servicio de emergencias prehospitalario que te va a llevar el oxígeno y te va a hacer el tratamiento correcto. El oxígeno tiene indicaciones médicas específicas y normalmente si un paciente está requiriendo oxígeno es porque está necesitando ayuda médica. Está bien. Por eso no es un producto que tengamos en el hogar para uso cotidiano. ¿Cuáles son los accidentes más comunes para los peatones en invierno? Y generalmente lo que vemos son caídas simples, que dependiendo del tipo de caída puede ser desde una fractura expuesta hasta un traumatismo simple sin principalmente grandes las lesiones. Personas mayores, ¿no? En las personas mayores sí puede tener más importancia porque una caída simple puede significar una fractura y puede significar que esa persona no camine más. Por eso nosotros hablamos de cadera, mucho, por ejemplo. Claro, nosotros hablamos mucho de la prevención de las caídas en las personas, no solo en las mayores, sino en todas aquellas que tienen riesgo de caer, que tienen una marcha inestable por una enfermedad neurológica o porque han tenido un evento de accidente cerebrovascular o por lo que fuera, o porque tienen una enfermedad en la pierna que no les permite caminar bien. Siempre recomendamos que el paciente use algún apoyo, si esto es así, un andador, un bastón, que se movilice con cuidado, con ayuda cuando se levanta de la cama, cuando se va a sentar. ¿Por qué? Porque una caída en una persona que ya está enferma o que es mayor puede significar realmente algo que le ponga en riesgo la vida. Claro. Y que impida que pueda seguir disfrutando de los años que le quedan. Está bien. Jimena, ¿cuáles son los accidentes más comunes de los automovilistas en invierno? ¿De qué tienen que cuidarse? Y los automovilistas lo que ocurre habitualmente es que suelen circular a mayor velocidad de la que deberían. Principalmente los sábados a la noche. Sí, principalmente. Además de que algunas veces lo hacen consumiendo algunas sustancias que no deberían. No solamente alcohol, porque en realidad el alcohol es lo que te mide la caminera y es lo que hoy la gente se cuida de no consumir, pero hay muchas sustancias que la caminera no te mide. Por ejemplo, la cocaína. Cocaína, todo tipo de drogas. Claro. Sí. Eso es algo que normalmente se consume y es más difícil de detectar. Claro, ahí está el factor principal de riesgos de accidentes, ¿no? Sí, eso está muy relacionado, pero también es la imprudencia de algunas personas que el típico generador de un gran accidente de tránsito es un conductor avesado que te contesta hace 20 años que manejo. Y sí, pero eso no lo hace inmune a pinchar una cubierta o a resbalar en la carpeta asfáltica.
y generar un accidente en el que no solo ponga su vida en riesgo, sino la de terceros, ¿no? Está bien, está muy claro, Jimena. Lo que nosotros recomendamos es que vayamos más despacio, disfrutando del camino. Así es. Gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá como siempre, ¿eh? Muchas gracias, Rubén. Muy bien, acá terminamos el programa. Como le digo siempre, si le gustó, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.